Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a continuar con el módulo de preprocesamiento de datos. La idea de hoy sí es hacer una sesión 80% práctica y solamente 20% teórica, que va a ser como al inicio o ciertas interrupciones con respecto a la teoría, pero casi todo va a ser práctico. Vamos a iniciar con Visual Studio Code, después seguiremos y nos cambiaremos a RStudio, y vamos a programar con R, y después volveremos, si es que nos alcanza el tiempo, a Visual Studio Code, a ver algunas cositas extras, pero todo va a ser en función del tiempo. Pero el día de hoy va a ser Visual Studio Code con Python y después R con RStudio. Bueno, recordando un poco lo que vimos ayer, vimos los pasos de cierta forma para el procesamiento de datos. Vimos que este consistía en 5 pasos generales y agregamos el sexto para que no perdiéramos el foco de lo que estamos haciendo, pero son 5 pasos generales, que era recolectar datos, recolectar e integrar datos, limpiar los datos, explorar estos mismos datos a través, ya puede ser a través de gráficos, los cuales no necesariamente van a ser los gráficos finales que se muestran en el proceso de la visualización de datos. Después tenemos como cuarto paso la transformación de datos, donde convertimos quizás valores numéricos a datos string, o datos que son representados como caracteres, los convertimos a datos numéricos. Ese es un proceso de transformación. Después vimos el proceso de reducción de datos, o sea, analizamos que también consiste en el proceso de reducción de datos, que consistía en, a partir de un dataset gigante, podríamos quizás quedarnos con las características más importantes y eso lo convertiríamos en un dataset más pequeño, el cual nos permitiría, de cierta forma, agilizar todo este proceso cuando utilicemos las técnicas de análisis de datos o técnicas de visualización de datos. Ayer les presenté un caso a modo de ejemplo de un gerente de marketing que tenía múltiples datasets donde almacenaba información relativa a su sitio web, a las visitas que tenía dentro de su sitio web, y también almacenaba como el producto que se compró en el caso de llegar a la página de checkout, venta de producto o carrito, etc. Entonces vimos también resolvimos de cierta forma con Python y Visual Studio Code, utilizamos de cierta forma el primer ítem de nuestro paso para el procesamiento de análisis, el cual consistía en recolectar e integrar datos. El código lo tienen, como dijo Marcelo, disponible en la plataforma, lo pueden ir viendo en conjunto conmigo, o pueden visualizarlo después. A modo de idea general, la imagen que ven aquí corresponde al mismo archivo que está en la plataforma del aula virtual, así que si es que lo ven muy pequeño, lo pueden descargar y visualizarlo de mejor forma en sus computadores. Bueno, vimos que la primera parte de lo que hicimos ayer consistía en el proceso, como decía, de recolectar e integrar datos, donde específicamente estas líneas de código representan lo que significaba recolectar datos de diferentes fuentes de datos. Aquí podemos ver que, claro, a una variable enero le asignábamos el contenido que obteníamos de nuestro CSV, que era de enero. A nuestra variable febrero le asignábamos el contenido del dataset de febrero, y así sucesivamente para marzo, abril y mayo. También vimos que mostrábamos el nombre de las columnas con el fin de ver si es que estas columnas correspondían o no. Después de eso, lo que hicimos fue homogeneizar los nombres de las columnas, puesto que nos dimos cuenta que los nombres de las columnas del dataset de febrero y de abril no correspondían, o sea, estaban escritos en inglés. Entonces lo que hicimos fue agregar los nombres en español, modificar los nombres a una versión en español, y lo hicimos de 2 formas. La primera fue renombrando las variables de columnas de forma secuencial, donde el primer valor correspondería a la primera columna, el segundo al segundo, el tercero y así sucesivamente. O también usamos la función rename, donde a través de la separación de los 2 puntos detallamos el nombre antiguo y después el nombre nuevo de la columna. Entonces, todo esto que ven aquí en líneas de código, insisto, lo pueden ver dentro, si es que descargan el archivo de forma más detallada y un poco más amplia, si es que no se logra visualizar, correspondía a lo que es el proceso de homogeneizar los nombres de las columnas.
Y finalmente, lo que hicimos, ya cuando homogeneizamos los nombres de las columnas y vimos y vimos de cierta forma la estructura de los datos, y vimos que ya era correcta, concatenamos todos los data frames que nosotros cargamos en nuestras variables en un data frame único, el cual llevaba por nombre meses. Visualizamos los registros, los primeros registros de este data frame y así también los últimos, y finalmente creamos un archivo consolidado con todos nuestros data frames, con toda la data correspondiente a nuestro data frame. Entonces, eso correspondería al proceso de Sandra, Perdón. ¿cierto? Y No, en sí, el listar el nombre de las columnas, solamente el comentario está malo, que dice que está comentando febrero y está comentando abril. Está imprimiendo abril y dice que está imprimiendo febrero. Sí, pero el No, comentario. es solo la información del comentario. Sí. Que, bueno, Sí, de hecho está subido así, si eso mismo dice tiene que estar arriba. Esta es una foto tal cual de lo que se hizo ayer. Y en el comentario decía exactamente lo mismo. Se puede modificar y después se puede subir. Una Bueno, consulta, perdón, Rosa. sí, no sé quién me Sí, con habla. respecto, José Vale, López. José, dime. Hola, buenas. La consulta es cuando tú pegas dos tablas a través de concatenar, y si las dos tablas, por ejemplo, en algún momento tienen un registro que es igual, ¿ese se duplica Sí, o quedan únicos los valores? no, exactamente, se duplica, porque lo único que estás haciendo es concatenar la tabla hacia abajo. No has hecho hasta el momento no hemos hecho ninguna revisión de si existen valores duplicados, de nada más. Solamente aquí como estamos en el primer paso de recolectar e integrar datos, solamente vemos de cierta forma la estructura de nuestro set de datos. Ok, gracias. Dale, perfecto. Hasta el momento solamente hemos concatenado, tal como dice José, hemos concatenado todos los data frames, los datos que tenemos tanto en la primera, o sea, tanto como en enero como en febrero. No hemos hecho ningún procesamiento interno de si el valor está duplicado, de si el valor tiene características, no sé, tiene las mismas características. No hemos analizado nada de los datos en sí. Hemos revisado hasta el momento solamente la estructura de nuestro gran de nuestra sábana de datos o de nuestro único dataset gigante. Bueno, entonces es hasta ahí donde vimos exactamente ayer lo que les voy a compartir y es ahí donde nos quedamos. Entonces, ¿qué seguiría ahora? Seguiría avanzar con el siguiente proceso, que es el proceso de la limpieza de datos. Así que para eso voy a volverles a compartir, si es que no hay dudas hasta aquí, de que esto es exactamente lo que vimos ayer, solamente que de forma detallada, como paso a paso, qué hicimos para que puedan un poco bajar quizás la información del código y llevarla a los pasos del preprocesamiento. Así que si no hay dudas hasta aquí, más allá de la que Sandra me dijo, que hay que cambiar el comentario, si nadie tiene más dudas, voy entonces a cambiar y voy a empezar a compartir nuevamente Visual Studio Code. Dentro del aula virtual también se les compartió el link de los datasets, por si alguien quiere, no sé, trabajar en conjunto o algo por el estilo. Rosa, tu consulta, Alberto, por acá. Sí, dime, Alberto. Solo por saber, ¿alguna vez vamos a volver a Google Colab o vamos a seguir? Ya, o sea, solo es circunstancial que estemos trabajando, o sea, esto mismo y todo nuestro proyecto también se puede realizar en Google Colab, ¿no? Exacto, sí, lo puedo usar en Google Colab, lo puedes hacer en Python, en R, tú decides dónde lo haces. Perfecto, gracias. Vale. Rosa, otra consulta, Sandra, por acá. Sí, dime, Sandra. Vamos igual a ver hoy día durante la clase, en el fondo, el juntar tablas, pero hacia el lado. Sí, sí, vamos a ver esto, vamos a ver R y después vamos a ver juntar tablas hacia el lado. Ok, gracias. Sí, perfecto. Creo que estamos viendo todos el archivo. Sí. Un segundo, déjenme mover para poder verlo si es que hablan. A ver, ahí está. Ya creo que ahí puedo verlo. Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces hasta aquí, esto es exactamente, bueno, es el mismo código que, como decía, que les he compartido.
hasta aquí, de cierta forma, aquí es donde dijo Sandra que había un comentario que no sé, no recuerdo dónde estaba. Pero bueno, que había un comentario que correspondería al mes de abril. Y era febrero, no lo veo. Febrero, abril. Bueno, por algún lado debe estar. Febrero, creo que no está aquí. Aquí dice, de mes de febrero, es abril. Listo. Bueno, es el mismo, como decía, es el mismo dataset que está, es el mismo código que está publicado en el aula virtual, es el mismo código que vimos ayer, solamente con más comentarios. Este cambio que he hecho con la nueva versión de lo que vamos a programar ahora, va a volver a ser subido al aula virtual para que lo puedan revisar. Vuelvo a insistir, el tema de el link del conjunto de datasets también ahí está está el otro febrero, en la 58. Ahí, perdón, aquí, abril. Perfecto, gracias. El link de los datasets está compartido, así que ustedes los pueden descargar, pueden acceder a este conjunto de datos y descargarlos y trabajar en conjunto conmigo o trabajar después. La decisión queda libre a ustedes. Si es que quieren trabajar en conjunto y tienen problemas en conjunto, los podemos resolver o intentar resolver de forma inmediata. Bueno, como decía, hasta aquí. Rosa, disculpa, pero ¿dónde está compartido? En el ¿Qué parte? aula. En el aula, se supone que en el aula hay un link que dice, no, Marcelo, si tú me ayudas en esa parte. Marcelo, ¿estás por ahí? Yo no tengo acceso al aula virtual, pero Marcelo, creo que Marcelo no está. Cuando vuelva Marcelo, él nos puede comentar exactamente en qué parte está, porque él es el que sube los contenidos, los links, el código y todas esas cosas. Aquí estoy, Rosita, dígame. Perfecto. Oye, una consulta, me preguntan dónde están compartidos los links dentro del aula virtual. ¿Tú podrías indicarnos en qué lugar exactamente? Sí, al tiro. Deme un momentito. Vamos a mostrar aquí cómo... Si quieres comparte tu pantalla para que le pueda, sí. Sí, claro, así solo voy a entrar. Sí, perfecto. Le voy a mostrar dónde está. Te voy a dejar de compartir pantalla ya. ¿Dónde está el...? Ahora sí, vamos a... Ya no sé si pueden ver. Esta es la estructura del curso, acá. ¿Pueden ver, cierto? ¿Sí? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces ustedes se van acá en el módulo 1. Recuerden que siempre las clases grabadas van a quedar en el acceso a clases sincrónicas, que es el módulo que es intermedio. Está acá, ¿ya? Entre la clase de bienvenida, o sea, del módulo de bienvenida y el módulo 1. Aquí siempre las clases en línea van a estar ahí, las grabaciones. Y el material complementario está por fecha. Estamos en el módulo 1 todavía, ¿ya? Aquí está el contenido, dice material segunda sesión, material tutorías, y acá está material complementario tercera sesión 22 de mayo. Ahí está la PPT, está el archivo que dejó la profesora, el archivo ahí, y el link de acceso a database. Ahí está. Ustedes lo pinchan ahí y les va a aparecer una pantalla, una ventana emergente, y van a ir al link. De igual manera, hay otros links que están acá abajo, ¿ya? Siempre tienen que revisar toda la estructura, ¿ya? Respecto al módulo 2 todavía no hay nada, ¿ya? Así que todo está en el módulo 1, tienen que buscarlo ahí. No sé si con eso respondo a la duda. Sí, gracias. Ya, perfecto. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Voy a volver a compartir pantalla. Vale, ok. Entonces ya saben dónde están de cierta forma, ya saben dónde están los datos. Así que quien pueda descargar el archivo, lo descarga ahora o lo puede descargar después y pueden ir resolviendo dudas. Bueno, hasta aquí entonces hemos visto todo lo que tiene que ver con el primer paso del preprocesamiento de datos.
es todo esto lo que vimos recién en las pequeñas slides, todo lo que correspondería al preprocesamiento, a la parte de importar e integrar el conjunto de datasets. Entonces ahora vendríamos con el segundo paso, que sería limpieza de datos. Voy a poner aquí limpieza de datos. Solamente agrego el tema de esto, de mayúsculas y muchos gatos para que se note que ahí vamos que este es un comentario que hace como el corte de una sección hacia otra. Quien trabaja en Google Colab en Google Colab, esto lo puede poner como un tipo texto y queda mucho mejor comentado. Bueno, entonces dentro del tema del proceso de limpieza de datos, una de las primeras cosas que se pedían, una de las primeras como tareas que se recomendaban era ver si cuántos datos nulos tenía nuestro conjunto de datos. Para ello, existe una función en Python que se llama isNull, que lo que hace es del data frame que nosotros tenemos, si uno ejecuta de cierta forma este isNull, convierte todo nuestro data frame en un data frame de verdaderos y falsos, donde solamente va a ser verdadero todas aquellas columnas donde realmente sea nulo, y va a ser falso en caso contrario. Entonces, si nosotros hacemos eso, si hacemos exactamente lo que dije, meses, isNull, y lo mostramos por pantalla, aquí, y lo mostramos por pantalla, si es que esto me deja mostrarlo, lo que hace es nuestro data frame, el cual nosotros habíamos visto que anteriormente tenía datos, nos muestra de cierta forma una vista genérica de cómo esto convirtió nuestro data frame de datos a solamente un data frame de verdaderos y falsos, donde es falso cuando no es nulo y es verdadero en el caso de que sea nulo. Entonces, si a esto nosotros le agregamos una función de Python que se llama, vamos a poner aquí, vamos a poner de nuevo meses.isNull. Aquí estamos viendo que convertimos nuestra matriz en matriz de verdaderos y falsos y agregamos la función suma. Lo que va a hacer esta función suma va a convertir nuestra matriz de verdaderos y falsos a una matriz de unos y ceros y además va a sumar de forma vertical. En este caso, ¿cómo sería? Lo que va a hacer va a tomar todos los valores de esta columna, Visitor ID, por ejemplo, las va a convertir en unos y ceros, va a ser 1 cuando sea nulo y 0 cuando sea falso, y al final va a ser aquí como una suma. Entonces, si esta tiene 1, esta tiene 1, esta tiene 1, al final va a contar, va a ser esta suma, va a ser 3, y entonces nos va a decir, la columna Visitor ID tiene 3 valores nulos. Asimismo con la columna fecha visita, página visita y producto comprado. Eso es lo que hace esta función que está aquí. Entonces esto se lo vamos a asignar a una variable que se va a llamar contador de nulos, no sé, contador de nulos. Vamos a ejecutar esto. Aquí vemos que se ejecutó y ahora vamos a intentar mostrar por pantalla este contador de nulos que debería al final entregarnos las columnas y la cantidad de nulos que encontró dentro de las columnas. Entonces vamos a poner print contador de nulos. Seleccionamos esto, Shift Enter, y aquí podemos ver automáticamente que ya al hacer el print, lo muestra por pantalla, que nos contó cuántos nulos hay por cada una de nuestras columnas. Aquí podemos ver que nuestra columna Visitor ID no tiene nulos, nuestra columna fecha de visita tampoco, página visitada tampoco, sin embargo la columna producto comprado sí tiene nulos, tiene un total de 2.843 nulos. Entonces, como aprendimos de la clase pasada, vamos a poner un comentario aquí poniendo que existen 2.843 nulos en la columna producto comprado. Todo este código que recuerden que es para comentar el código, pero es para que no se nos vaya olvidando lo que estamos haciendo, cuál es el resultado de esto para no volver a ejecutarlo o que no se nos olvide. Al final del día la memoria es frágil, entonces si es que nosotros podemos ayudar con pequeños comentarios dentro del código, aparte de no solo comentar lo que estamos haciendo, sino también, voy a poner contar nulos, sino también como comentar los resultados importantes de lo que mostramos por pantalla, es súper útil para cuando nosotros volvamos a leer el código y digamos, aquí
obtuvimos 2.843 nulos. Por ejemplo, acá arriba si volvemos, esta columna estaba en inglés. O sea, ahí de cierta forma tenemos una ayuda a memoria de qué es lo que hicimos y cuáles fueron los resultados importantes que sacamos de este proceso de análisis. Bueno, entonces, como decía, tenemos 2.843 nulos, y aquí vendríamos a analizar, pero ¿qué hacemos con estos nulos? ¿Los eliminamos, los borramos, o sea, los eliminamos, ponemos el valor medio, el valor promedio, el valor que más se repita y todo eso? Nosotros no podríamos saber qué hacemos, qué vamos a hacer, porque todavía ni siquiera sabemos cuáles son los valores que existen en la columna producto comprado. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es saber cuáles son los valores que existen en esta columna. Entonces, para ello vamos a poner aquí, vamos a hacer una pregunta: ¿qué valores existen en la columna productos comprados? Para ello, vamos a utilizar la función unit, que es una función que también está dentro de Python, y la vamos a asignar, vamos a crear de nuevo una variable que es ser valores únicos, PC se refiere a productos comprados, y a esto que le vamos a asignar, vamos a asignarle del data frame meses, exactamente de nuestra columna producto comprado, vamos a obtener los valores únicos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es exactamente lo que dije. De nuestro data frame meses, de la columna producto comprado, vamos a tener los valores únicos. Así vamos a saber de esta categoría qué datos tiene, si tiene datos de tipo string, si tiene datos de tipo numérico, si tiene cualquier otro tipo de datos, lo vamos a ver con esta función unit. Bueno, entonces ejecutamos esto. Bueno, antes de ejecutar voy a poner aquí por pantalla los valores únicos. Y vamos a seleccionar esto y lo vamos a ejecutar. Seleccioné solo uno. Bueno, selecciono el otro. Y aquí podemos ver en nuestra terminal que nos dice que los valores únicos que tiene la columna productos comprados son producto B, un guión, producto A, producto C, product C, NaN, que son los nulos, producto B y product A. Si nos damos cuenta, si miramos detenidamente, nosotros, si empezamos a recordar qué hicimos, nosotros mezclamos distintos datasets. Dentro de estos datasets venían columnas en inglés. Entonces, quizás los datos también venían en inglés. Entonces, en ese caso, producto C y product C representarían exactamente el mismo tipo de datos. Entonces, tendríamos que, de cierta forma, hacer que estos dos, ya estamos trabajando con los datos, tengan el mismo nombre. Sin embargo, como no sabemos cuántos datos en sí tenemos de product C o de producto C, quizás sean 2 datos, quizás sean 3, y digamos, si son 2 o 3, no vale el esfuerzo, no sé, el esfuerzo de procesar esto y convertirlo y hacer todo eso, quizás deberíamos borrarlo. Entonces, para ver realmente, para cuantificar de cuántos registros estamos hablando por cada una de estas categorías, es que vamos a usar otra función de Python que se llame valueCount, que es contar valores realmente. Vamos a poner aquí, contar valores. Y eso también se lo vamos a asignar a otra variable. Entonces vamos a hacer, no sé, categoría, o sea, total de productos, puede ser, total producto. Y lo que vamos a hacer es lo mismo exactamente. Vamos a copiar esto para no escribirlo de nuevo. Al data frame meses, a la columna productos comprados, lo que vas a hacer es cuenta cuántas categorías hay, y aparte, o sea, lístame las categorías únicas que hay y cuéntame cuántos registros hay por cada una de estas categorías. Todo eso que acabo de decir lo hacemos automáticamente valueCount. Me entrega la lista de las categorías únicas y también me entrega los valores, o sea, me entrega la cantidad de registros que hay por cada una de esas categorías. Entonces vamos a poner aquí, pantalla, total-productos. Si nosotros ejecutamos esto, podemos apreciar aquí, yo ya no veo, pero podemos apreciar aquí que de cierta forma
veremos que los registros con guión corresponden a 117.918. Aquellos que son producto B son 4.249, producto A 4.157, pero aquí viene lo importante, por ejemplo, product A, de que está en inglés, son 2.912 registros, o sea, igual es un número alto de registros, por ende, eliminar todo lo que tenga que ver con product A, todo lo que esté en inglés, no es una opción. Entonces, ¿cuál sería la opción? Aquí la opción sería, sí, ok, mezclemos los dos, o sea, reemplacemos donde diga producto A, reemplacémoslos por, o sea, donde diga, perdón, producto A, reemplacémoslos por producto A, puesto que nosotros decidimos al comienzo, cuando empezamos a modificar todo nuestro dataset, quedarnos con los datos en español. Aquí también es, o sea, si es que, bueno, no sé, dependiendo de la persona, por ejemplo, hay personas que no les gusta el tema de ver los datos así, o ver los datos de esta forma, si no les gusta el tema de visualizar los datos a través, no sé, de un gráfico de barras, quizás. Entonces también se puede hacer, o sea, recuerden que la vez pasada, o sea, ayer les dije que no necesariamente las visualizaciones que generemos son las visualizaciones finales que vamos a utilizar, sino pueden ser visualizaciones solamente para entender un poquito cómo se van moviendo los datos. Entonces también podemos, si es que queremos, si es que cada persona, vuelvo a insistir, todo esto depende de cada persona, podemos generar un gráfico de barras. Por ejemplo, aquí vamos a poner generar gráfico de barras. Porque quizás, no sé, alguien dice, así no me gusta verlo, o no veo claramente cuántos datos son, porque de hecho, si lo vemos así, la cantidad de registros con signos de guión es un montón comparado a todo lo otro, entonces quizás alguien diga, no sé, viéndolo así diga, no veo mucho la diferencia, pero cuando lo ves en un gráfico de barras, de hecho el valor va a ser, el gráfico tiene que ser totalmente distinto. Bueno, para generar un gráfico de barras, tenemos que importar una nueva librería, la cual es Matplotlib. Si mal no recuerdo, según lo que me comentó Carlos, el día sábado la pudieron instalar todos, o bueno, aquellas personas que tenían problemas la pudieron instalar, así que deberían poder ocuparla sin problemas. Usamos lo mismo de siempre, lo mismo que usamos para pandas, usamos un alias. Recordemos que este alias no es un alias obligatorio, pero sí es un alias que las personas ya que programan en Python suelen ocuparla, es como un acuerdo implícito, como les he dicho siempre. Entonces, se suele utilizar. Quien no quiere utilizarlo lo puede no utilizar, pero el código va a ser menos legible o menos entendible por otras personas. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a generar un gráfico? Decirle al gráfico cuáles van a ser sus valores. Así que vamos a poner valores gráficos. Va a ser igual a meses, meses sub la columna, en este caso producto comprado, y le vamos a entregar la misma función que ya usamos recién, que es valueConst. Recordemos que valueConst lo que tiene es tanto en la etiqueta, o sea, el nombre de las categorías únicas, como la cantidad de las categorías únicas. Entonces aquí valores gráficos ya tendría tanto las etiquetas de la barra, o sea, la barrita, y los valores que va a tener esta barra. Entonces ahora hay que decirle al gráfico, mira, tú haces el gráfico de barra con esta variable, porque esta variable ya tiene el nombre de las etiquetas y ya tiene el número. Entonces, usando nuestra librería de Matplotlib, lo que hacemos es plt.var, entonces aquí estamos diciendo crea un gráfico de barras donde tienes que tomar los nombres de nuestra columna y tienes que tomar los valores de nuestra columna. Y para eso hacemos vale. Hasta ahí, esto sí. Esto es lo único que estamos haciendo. Entonces, le estamos diciendo que crea un gráfico de barra, le estamos pasando de cierta forma las etiquetas de nuestro gráfico de barra y le estamos pasando los valores con los cuales va a rellenar este gráfico de barras. Hasta ahí no hemos hecho nada del otro mundo. Después, ¿qué podemos hacer? Podemos, de cierta forma, configurar nuestro gráfico de barra, no sé, ponerle un título. Entonces, para eso vamos a usar lo mismo, plt.title. Y vamos a decir que el título de nuestro gráfico de barras, el título general va a ser conteo de productos o conteo de tipo de productos
ese es un texto plano, texto que uno va, lo escribe ahí, y le vamos a decir también que setee las etiquetas en el eje X y en el eje Y. O sea, que diga el eje X se va a llamar de esta forma y el eje Y se va a llamar de esta forma. Entonces, para eso usamos XLabel. De cierta forma, y cuando uno después lo usa es intuitivo, o sea, para poner el título del gráfico tienes que usar la función title, para poner el eje X en el gráfico tienes que usar la función XLabel. Entonces, es medio intuitivo. Bueno, aquí le vamos a poner que van a estar los productos, porque es el producto comprado, y también vamos a copiar esto y vamos a poner eLabel, y ahí van a estar la cantidad. Entonces aquí tenemos el title, tenemos el XLabel y tenemos el eLabel. ¿Qué pasa si nosotros, si nosotros hacemos esto, ejecutamos esto así, nuestras etiquetas, las etiquetas que hemos puesto aquí, van a aparecer, por defecto aparecen de forma horizontal, pero quizás el nombre de nuestro dato, o sea, el nombre de esta etiqueta es muy grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner una pequeña inclinación a nuestra etiqueta. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, para eso lo que hacemos es lo mismo, seguimos con nuestra librería de PyPlot, le hacemos PLT y utilizamos la función XT. Y lo que hacemos es, esto seguimos solo, y le decimos que rótame las etiquetas, no sé, en un ángulo de 45 grados, 40 grados. Ahí uno lo va ajustando dependiendo cuánto es el largo al final de tu etiqueta. Entonces, de normal, 45 está bien porque el producto A, producto B no es tan largo el nombre. Entonces, 45 son para etiquetas medianamente cortas, de cierto modo. Y en el caso de que nosotros queramos agregarle a nuestro gráfico de barras este tema no de la etiqueta, del valor, el valor dentro de nuestro gráfico de barras, el valor de cada una de las barritas, entonces aquí aquí es un poco más complejo, vamos a usar un siglo for. No sé si esto lo pudieron ver en alguno de los ejercicios, pero al final el for se va a ejecutar hasta que termine, es un ciclo que se ejecuta hasta que termine de recorrer, no sé, en este caso el arreglo. Entonces aquí le vamos a decir, ahí sí, enumerate, le vamos a entregar como parámetro, como valor, los valores del gráfico, en este caso values. Esto me está complementando mal. Y para ejecutar un ciclo dentro del for tenemos que tabular. Creo que un día les dije, o creo cuando empezamos con Python les dije que para, de cierta forma, decirle que algo va dentro de otra cosa, que esto, por ejemplo, lo que vamos a escribir acá, se ejecuta dentro de esto, siempre tiene que haber esto de la tabulación. Entonces aquí lo tabulamos, y aquí ponemos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, le vamos a decir al gráfico que me muestre el texto, y el texto que me tiene que mostrar es lo que está allí, y me vas a mostrar el valor. ¿Y qué vas a poner? Bueno, vas a convertir, como normalmente no puedes mostrar directamente el valor, lo vas a convertir a string, y aquí lo que ponemos son las posiciones. Entonces le decimos que va a estar en el centro, y que va a estar, que va a estar centrado el texto, y que va a estar en la parte de abajo de nuestro, en la parte de abajo de nuestro gráfico. Entonces, hasta aquí solamente lo que estamos haciendo es, en la primera parte, en la parte de aquí, configuramos la parte externa de nuestro gráfico, que es el título, el nombre del eje X, el nombre del eje Y. Con esto de aquí, lo que hicimos fue darle el valor a nuestro gráfico, o sea, decirle de qué va a rellenar, de cierta forma, este gráfico de barras. Con esto giramos un poco las etiquetas para que no se vean tan en horizontal unas pegadas a la otra, y con esto estamos diciéndole que, vamos a poner aquí, y con esto estamos agregando información de la cantidad de productos a cada barra del gráfico. Entonces, ¿qué nos quedaría ahora? Ya hemos hecho de cierta forma todo. Nos quedaría solamente mostrar el gráfico. Y el gráfico se muestra como estaba en los ejercicios, con plt.show. Y aquí vamos a poner que esto es para mostrar el gráfico.
Si es que no me he equivocado en ninguna de estas cosas, esto debería generarnos una ventana emergente con un gráfico de barra. Entonces seleccionamos todo, Shift Enter, y, no sé si esto lo están viendo porque, a ver, no, creo que no. Un segundo. Porque no les comparto. Creo que ahora sí. Sí, perfecto. Y aquí pueden ver, no. Sí, aquí pueden ver cómo se generó nuestro gráfico de barra. Como pueden ver, bueno, si quiere uno lo va agrandando, o para arriba, para abajo. Y aquí pueden ver que la etiqueta del producto se muestra de forma diagonal. De hecho, esa barrita, ese guión también se giró en un ángulo de 45 grados. Aquí podemos ver que nuestra etiqueta está centrada y está arriba. Y aquí vemos esa diferencia que les decía que quizás simplemente ver los números que está por aquí no se podía ver, pero aquí se puede ver, claro, la diferencia abismal que existe entre los números, entre aquellas etiquetas que solamente tienen un guión versus las otras etiquetas. Entonces ya con esto nos queda demostrado dos cosas. Primero, que sí existe el tema de producto B y producto B, producto A y producto A, entonces eso sí o sí tenemos que solucionarlo, y también nos muestra de cierta forma que existen muchas visitas que no llegan a la compra de un producto. Entonces ahí tenemos como ese dato de que, mira, de todas las visitas que tenemos, porque al final recordemos, este dataset lo que guarda son el número de visitas y a las páginas que visitan nuestros clientes, y al final, si en el caso de que se compre algo, te guarda el producto que fue comprado. Pero aquí podemos ver entonces que tenemos muchas visitas, pero al final llegamos a este porcentaje de compras. Entonces ahí tenemos que, esto nos queda al final como para el análisis, como para empezar a pensar para hacia dónde va qué información podemos sacar de ello. Quizás, no sé, analizar esto y decir, aquí los clientes se quedan porque, no sé, se van en un flujo, no lo sé, pero eso es un análisis a futuro. Pero solamente aquí nos queda esa visualización de que, mira, hay 117.000 registros que no llegan a convertirse en una compra. ¿Por qué pasa esto? Eso es parte de nuestro procesamiento, de nuestra parte de analizar todos estos datos. Bueno, vamos a cerrar este gráfico y vamos a seguir recordemos que estamos en la parte de limpieza de datos. Entonces, creamos solamente ese gráfico para visualizar la información, para corroborar lo que ya habíamos visto con esta parte de la tablita, o para corroborar lo que ya habíamos visto cuando mostramos los valores únicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos obtenido de todo esto? Que nosotros tenemos que reemplazar entonces las palabras en inglés por palabras en español. Vamos a poner aquí, ya que representan la compra del mismo producto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para hacer este reemplazo de cierta forma? Porque no es lo mismo que utilizamos anteriormente para las columnas, que era renombrar. Aquí realmente lo que tenemos que hacer es reemplazar, porque estamos reemplazando el valor de un dato. Entonces vamos a ocupar nuevamente una función de Python, la cual se llama, utilizaremos la función replace. Utilizaremos la función replace. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, a meses, voy a copiar esto para no escribirlo de nuevo, meses producto comprado. Lo que vamos a hacer es asignarle, lo que vamos a hacer, meses.comprado. Aquí vamos a ocupar la función replace, y vamos a decir, donde encuentres product P, cámbialo por producto B. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, a nuestro data frame real vamos a modificarlo. Por eso estamos usando nuestra misma columna de data frame. Y lo que vamos a decir es, anda a buscar la columna de producto comprado en nuestro data frame meses. Y revisa y reemplaza donde encuentres producto B, product B, reemplázalo por producto B. Entonces el primer valor es el valor buscado y el segundo es el valor
por el cual vas a reemplazar. Entonces nosotros seleccionamos esto, y voy a bajar aquí. Otra vez seleccionamos esto, perdón. Lo ejecutamos, no vemos nada, no vemos ningún cambio, solo vemos que se ejecutó la línea de código, y lo que podemos hacer es volver a contar de cierta forma con esta función, con este contar valores. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo. Y vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver aquí, a modo de tablita, podemos ver que ya no existe la categoría Product B, sino que existe solamente la categoría Producto B, y se han sumado los valores, vamos a corroborar si es que podemos ver la anterior, se han sumado los valores de Product B a Producto B. Antes tenía 4.000 y algo, y ahora debe tener como 6.000 o 7.000. 7.151. Entonces, solamente con esta línea de código hicimos el reemplazo de nuestro, de cierta forma, error de tipeo que se podría llamar en el proceso de limpieza de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, ya que esto nos pasa también para el producto A y para el producto C, lo vamos a copiar y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos aquí a poner, en vez de poner producto B, ponemos producto A, y en vez de poner producto A, vamos a poner producto A. Esto es como yo. Ahora sí, entonces vamos a copiar, y vamos a hacer lo mismo para el producto C. Y aquí solamente cambiar la letra. Perfecto, entonces, vamos a ejecutar esto. Estamos haciendo exactamente lo mismo, recuerden, para nuestra columna meses comprados, para la columna producto comprado, vamos a reemplazar donde diga producto A donde diga product A por producto A, y donde diga product C por producto C. Ejecutamos esto, vemos que ya se ejecutó porque nos deja nuevamente nuestra terminal lista para que nosotros la podamos usar, y vamos a volver a mostrar por pantalla esto de total producto. Entonces, aquí podemos ver, no puedo ver, pero bueno, aquí podemos ver de cierta forma que ya no existen tantas categorías como antes, sino existen solamente 3 categorías, donde está producto A, producto B y producto C, y todavía existe nuestra categoría de guión. Sin embargo, nosotros hasta lo que hemos hecho hasta ahora ha sido solamente, primero, ¿cómo empezamos esto? Empezamos analizando si es que habían nulos. Encontramos que habían nulos, pero una vez que encontramos que habían nulos, también dijimos, ya, pero ¿dónde están los nulos? ¿Qué datos hay en esos? No, ¿qué datos hay en esa columna donde hay nulos? Entonces, eso nos derivó a darnos cuenta que teníamos un problema de que cuando mezclamos los dos datasets, uno estaba en español y uno estaba en inglés. Entonces, al final, se referían al mismo producto de 2 formas distintas. Por ende, nosotros que decidimos reemplazar, cuando encontráramos la palabra en inglés, reemplazarla por la palabra en español. Hasta ahí es todo lo que hemos hecho. Pero todavía no hemos resuelto lo más importante, que es el tema de los valores nulos. No hemos hecho absolutamente nada con los valores nulos. Si es que nosotros volvemos a ejecutar si nosotros volvemos a ejecutar este mismo código acá abajo, ¿verdad? Volvemos a contar los nulos y lo mostramos por pantalla. Esto nos sigue diciendo que el producto comprado tiene 2.843 registros nulos. Entonces, no hemos hecho nada todavía con los registros nulos. Estamos exactamente igual. ¿Y qué es lo que podríamos hacer entonces? Entonces aquí viene como la solución de ya, ok, ordenamos lo que hay ordenamos las categorías que hay en esta columna. ¿Qué es lo que podríamos hacer con estos registros nulos? Bueno, nos dimos cuenta que existe dentro de esta categoría una categoría que es un guioncito que representa de cierta forma cuando la gente no compra un producto. Entonces podríamos quizás utilizar la decisión que estoy tomando yo ahora, yo lo que haría es, a cada producto nulo que yo tenga, voy a llenarlo también de este guión, puesto que al final representa lo mismo, representa que el usuario o que el cliente no realiza una compra. Quizás es nulo porque llegó a una página, o porque no sé, se quedó en el home y el home no registra nada, o quizás porque llegó al carrito de compra pero no compró. Entonces, es nulo por eso. Entonces, pero al final del día, no hizo una compra de un producto. Entonces, como para mí,
dentro de la categoría de producto comprado, esto representa que no hice una compra de producto, entonces voy a llenar todos mis nulos con este mismo guión para que solamente se sume a esta categoría y no me quede como archivo nulo. Para hacer eso, vamos a poner aquí entonces, cambiar o reemplazar. Cambiar los nulos por guión, puesto que representan lo mismo. ¿A qué me referimos con lo mismo? Representan que no se compró un producto. ¿Cómo hacemos este reemplazo? Si alguno diría, bueno, usemos la función replace donde le pongamos que es nulo y acá producto A. No se podría usar porque como no sabemos cómo representar el nulo, sería como, y tampoco si le ponemos dos espacios, tampoco es que esté vacío, entonces al final nos podría esto, si es que llegamos a poner eso, nos podría generar un error. Python también nos entrega de cierta forma una función que se llama fillNA, que lo que indica es, como dice su nombre en español, es llenar los NA. Entonces, aquí en fillNA uno le dice con qué vas a llenar los archivos, los datos nulos. Entonces, lo que hacemos es, voy a copiar porque no quiero escribir todo esto de nuevo. A esa columna de meses de meses producto comprado, vamos a ir a esa columna y vamos a ocupar la función fillNA y la vamos a llenar de guioncitos. ¿Qué estamos diciéndole aquí exactamente? Anda en la columna de meses producto comprado, encuentra dónde están los nulos y reemplázalos por un guión. Y esto se lo estamos asignando a nuestra columna, estamos como pisando lo que hay en nuestra columna. Vuelvo a insistir, no hacemos un replace, puesto que no conocemos cómo representar un nulo, entonces llegar y hacer un replace y intentar adivinar o usar de cierta forma expresiones regulares para un nulo, al final nos terminaría complicando y al final con utilizar esta función que ya predefinida en Python, que no tenemos que cargar ninguna librería, nos sale de cierta forma mucho más rápido y mucho más seguro. Bueno, entonces, ejecutamos este código y podemos ver que ya se ejecutó. Ahora tenemos que comprobar que realmente lo hicimos bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo comprobamos que lo hicimos bien? Podemos comprobarlo de dos formas. Una es contar si es que hay nulos, o sea, este valor de nulos tiene que ser 0, y lo otro es saber si esta etiqueta con guión aumentó. Entonces vamos a hacer exactamente las dos opciones. Primero, vamos a contar si la cantidad de nulos es 0, que debería ser 0 porque aquí le dije que los NA los llenas de guioncitos, así que vamos a ver, vamos a ejecutar esto, y podemos ver que aquí nos dice que producto comprado ya no tiene ningún registro nulo. Entonces, ¿a dónde se fue? Para eso vamos a mostrar entonces las categorías. Vamos a copiar este código y ponerlo acá abajo. Y lo ejecutamos. Y podemos ver que nuestra categoría de guioncito pasó de tener 117.000 a tener 120.000, o sea, aumentó en los 2.843 registros nulos que antes teníamos. Ahora puede ser sí que alguien llegue y diga, no se entiende que un guión representa que un producto no está comprado, entonces quiero cambiarlo y quiero poner producto no comprado. Bueno, para eso sí puedes usar ahora tu función replace, porque ya sabes qué es lo que dice. Entonces aquí, en lugar de poner que vamos a reemplazar el producto C, lo que vamos a reemplazar es el guión por, no sé, no existe compra de producto, no sé, aquí lo que uno quiera, no se compra, no sé, no hay compra, o no compra. Entonces aquí lo que estamos diciendo es exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar nuestro guioncito que vemos acá por la palabra no compra. Entonces lo seleccionamos, lo ejecutamos, vemos que esto ya nos deja libre para volver a ejecutar cosas y vamos a volver a listar las categorías que existen en nuestro dataset. Creo que sí. ¿Te usa una consulta? Sí. Sí, la función fillNA entiendo que es para encontrar como los blancos, ¿no? O sea, lo que no tiene nada. Los nulos, sí. Sí. O sea, me refiero a que no necesariamente aparece como en el archivo como null, digamos, sino que no hay nada.
no hay nada te refieres... Como, al no haber puede ser nada es un null. Al no sí. haber nada es un null. Sí, es que me refiero a que ¿qué pasa si hay, por ejemplo, nada, pero hay un espacio en blanco, por ejemplo? Eso no es nada, eso no es nulo. Eso es un, Ah, ok. eso es un eso no es nulo. Por eso, nulo es nada, completamente nada. Así como no hay, porque un espacio en blanco es un carácter. Ah, ok. Entonces, o sea, si hubiese esos espacios en blanco, entonces habría que resolverlo de otra manera. exacto, es otra forma de resolverlo, claro. No con un nulo, porque esto llena solamente, claro, exacto, lo que tú decías, los espacios en blanco. Cuando hay espacios, pues lo que se puede hacer también es como hay una función que se llama eliminar espacios en blanco, cuando solamente hay espacios, hoy como dices tú, un espacio en blanco o una columna con 30.000, con muchos espacios en blanco, existe una función que te permite eliminar todos los espacios en blanco, y si es que no tiene ningún texto o ningún número. Pero esa función Okay. pero no es esta, porque este es para los nulos. Muchas gracias. Vale. ¿Qué iba? Eso. Bueno, aquí hicimos el reemplazo de nuestro guión, de cierta forma, por la variable, por el dato, perdón, por el nombre no compra. Quiere decir que todos nuestros registros que antes tenían un guión, ahora tienen la palabra no compra. Y si hacemos el conteo, aquí podemos ver en nuestra terminal, que acá abajo nos muestra que, claro, ya cambió nuestro registro desde el guión a no compra y tiene exactamente la misma cantidad de números. Entonces, con eso, de cierta forma, nosotros ya terminamos, o puede ser que demos por finalizado el proceso de limpieza de datos, porque ¿qué hicimos? Revisamos los nulos, revisamos que los datos, de cierta forma, ¿cuál es la segunda parte? Que era como errores de tipeo que podrían producirse, y lo otro tiene que ver con que existieran datos perdidos, pero sabemos que no existen datos perdidos, puesto que nos dijeron que este dataset corresponde a 5 meses, y si nosotros abrimos uno de estos datasets, vemos automáticamente, no sé, que el de marzo tiene datos de marzo, que el de enero tiene datos de enero, que el de febrero tiene datos de febrero, que el de abril tiene datos de abril. Entonces, frente a eso ya no podríamos saber si datos perdidos o no, porque de cierta forma lo que ya tenemos son 5 meses, y aquí podemos visualizar que están los 5 meses. Entonces, desde ese punto de vista, el analizar los datos perdidos no tiene ningún sentido, porque venimos desde el conocimiento de que estos datos representan los 5 últimos meses, y efectivamente eso representa. Voy a volverla a compartir pantalla antes de irnos al break. Rosa, solo una consulta que no tiene que ver exactamente con lo que estamos viendo, sino que desde el análisis mismo, cuando uno tiene más información. Porque en el fondo acá estamos con los supuestos, pero si uno tuviese más información, podría definir efectivamente si un guión y un null es lo mismo, porque si yo lo pienso, puedo decir que el sistema me está tirando null cuando hay una compra fallida, porque no alcanzó a llegar al carro, y el otro llegó al carro pero no compró. O bien puede ser una compra fallida y que llegó al carro y compró muchos productos, y para no listarlos ponen un guión, pero eso lo vamos a saber si tenemos más información respecto a no tiene los datos. Exacto. Todo eso, que también son supuestos, todo eso lo sabes cuando tienes el contexto de dónde se están moviendo los datos. Aquí tenemos un contexto limitado, un contexto supuesto, muy bien dices tú. Entonces, estas respuestas como que no podemos darlas, o sea, estas son inferencias que hacemos nosotros a partir del conjunto de datasets que tenemos, pero claro, porque es un dataset de cierta forma de un caso de estudio, un caso de ejemplo. Pero, por ejemplo, ustedes cuando analicen el tema de sus datos, cuando decidan cuál va a ser el dataset que tienen que analizar, es muy importante esta parte de que ustedes sepan cuál es el contexto en donde se están moviendo sus datos, para poder hacer estos supuestos de cierta forma con información real y fidedigna. O sea, alguien que me diga, no sé, como dices tú, supongamos que alguien tomó este mismo dataset y cuando estuvo analizando todo este tema de la naturaleza de los datos, de dónde vienen los datos, descubrió que, claro, los guiones representan a compras fallidas, mientras que los nulos representan que realmente no llegó al proceso final. Entonces, ahí no puedes llegar y reemplazar por lo mismo, porque no representan la misma información. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. En este caso, de acuerdo a la clase de ayer, entonces cuando uno presenta esta información,
debería mencionar entonces en qué se Exacto. basó los supuestos y decir finalmente lo hicimos de esta forma, suponiendo aquello, para Exacto. que no quede ciega la información del análisis que se hizo. Exacto, eso mismo. Cuando presentemos al final, cuando lleguemos al tema de visualización, tú tienes ahí no sé, de forma de asterisco, de forma de, no sé, de forma de carpeta de presentación, a veces cuando uno entrega reportes, suponiendo la parte de reportes, entrega una hoja inicial donde dice todos los supuestos que tomó, o cuántos, por ejemplo, cuántos datos analizaste, qué supuestos tomaste y toda esa cosa, entonces esa hoja de información va al comienzo, y después tienes todo el dashboard o el reporte que elaboraste al final. Pero sí, ahí se entrega el tema de los supuestos. Súper. Nada. Vale, entonces, antes de irnos al break, nos habíamos quedado en el tema de recolectar e integrar datos, y después lo que hicimos lo que vimos ahora es el tema de la limpieza de datos. Examinamos los valores nulos, con la parte de los valores nulos, de cierta forma, nos dimos cuenta que existían nombre de productos que estaban en inglés y en español, debido a que, claro, el conjunto de datasets uno era en inglés y el otro era en español. Entonces, resolvimos este error, como lo habíamos visto la clase de ayer, puede llamarse errores de tipeo, aunque bien no era errores de tipeo, sino era un error de que el nombre no era el mismo, pero no tenía que ver con un tipeo en sí, pero lo podríamos clasificar por ahí. Y esas son las dos cosas que hicimos con el tema del proceso de limpieza, puesto que vimos que el tema de data perdida no la teníamos, porque ya nos habían dicho la información de que nuestro dataset, nuestro conjunto de datos son de los últimos 5 meses, y efectivamente si los abrimos vemos que tienen fecha, cada dataset tiene fecha del mes en cuestión, o del nombre del mes que está representando. Así que con respecto a datos perdidas no analizamos esa parte, pero sí vimos el tema de que examinamos valores nulos y resolvimos errores de tipeo. No sé si alguien tiene dudas con respecto a lo que vimos ahora. Voy a dejar de compartir pantalla. Si no tienen dudas, porque pueden ser por dos cosas, o fue muy rápido y tienen que procesar la información, o les quedó todo muy claro. Pero si no tienen dudas, yo creo que nos vamos al break antes de seguir con el contenido. Así que nos vemos en 15 minutos más. Ok. Hola, hola, estamos de vuelta. Voy a volver a compartir pantalla. Un segundo. Creo que sí. Ya. Bueno, como decía, entonces vimos el tema de, vimos el paso 1 y el paso 2 del tema del preprocesamiento de datos con Python. Ay, no puedo avanzar. Ahora sí. ¿Y cómo lo resolveríamos con R utilizando su entorno su idea de programación, que es RStudio? Vamos a ver esto a modo de ejemplo solamente. El código se los voy a entregar, pero para no demorarnos más, porque nos quedan 45 minutos y la idea es ver la carga de otro archivo. Bueno, para hacer el primer paso también de recolectar e integrar datos, en R lo que usaríamos sería el read CSV, en vez de Python, que estamos usando otra función de la librería Pandas. Aquí utilizamos de forma directa el read CSV, le damos la ruta. Aquí con el print y con el call name mostramos en las columnas de nuestro data frame, así para todos nuestros conjuntos de datos. ¿Cómo hacemos el tema de homogeneizar los nombres? Bueno, a diferencia de Python, en R solamente existe una sola forma de hacer este reemplazo este reemplazo de cierta forma del nombre, o el rename de este nombre. Entonces se hace la misma forma, a call names, al data frame, se le asigna el concatenado de las columnas 1 a 1. Entonces aquí ponemos de forma secuencial, tal como la primera opción que vimos en Python. Entonces tenemos Visitor ID, la siguiente fecha de visita, página visitada, y producto comprado. Y así mismo para el mes de abril.
Después concatenamos nuestros data frame utilizando la función de bin_rows, a diferencia de que en Python usamos una función directamente desde pandas, que es pd.concat. Aquí utilizamos la función bin_row para concatenar nuestros archivos. Y finalmente generamos un archivo, para generar nuestro archivo consolidado como un CSV. Lo que hacemos es escribir de cierta forma, lo que hacemos es write CSV, y le entregamos como primer parámetro el nombre de nuestro data frame, o sea, el contenido de nuestro data frame. Versus Python, que lo que hacíamos es meses.to_csv. Entonces aquí se usa la función write.csv para hacer exactamente lo mismo. Entonces, con la idea de hacer esta comparativa, oye, dejársela en una presentación y que puedan ver que de cierta forma podemos hacer lo mismo, solamente que cambian los nombres de las funciones, porque obviamente son otros paquetes los que importan. Bueno, con respecto al tema de la limpieza de datos, ¿cómo examinamos los nulos? Bueno, aquí en R, lo que se hace es se utiliza la función callSums, y también pregunta si es nulo de meses. Entonces aquí lo que hace es súmame al final todo lo que sea nulo del data frame meses, y te los agrega a un contador de nulos en este caso, se muestra y se mostraría de la misma forma que se nos mostraron los datos en Python, solo que aquí en vez de mostrarse en la forma vertical, como categoría 1 valor, categoría 2 valor, se muestra en una forma horizontal, que es categoría 1 valor, al lado categoría 2 valor, categoría 3 valor, y así sucesivamente. Si queremos reemplazar los valores nulos de producto comprado, entonces aquí hacemos lo mismo, sí, pero aquí utilizamos, no es como Python, que tiene la función fillNA, llenar nulos, sino aquí tenemos que preguntar, si nuestro valor es nulo, entonces reemplázalo por esto. Si no es nulo, deja el valor que ya existe. Por eso aquí hay un por eso acá hay un if-else, porque lo que hace es preguntar de cierta forma cuál es el contenido que hay en esa celda, y una vez que vea que el contenido es nulo, le pones un guión. Si no es nulo, no le pones un guión. En cambio, Python, de cierta forma, este if-else, de cierta forma, lo tiene ya incorporado dentro de su función, que es fillNA. Para resolver los errores de tipeo que tienen que ver con reemplazar, de cierta forma, el valor del producto P por producto B, lo que hacemos en RStudio es utilizar nuestra función gsub, lo que quiere decir es una sustitución global, porque existe otra función que es de sustitución, pero no global, sino es local, que lo que hace es reemplazar el primer valor que encuentre. En cambio, al utilizar esta función global, quiere decir que en todo el data frame, cuando encuentre en la columna producto comprado, todas las veces que encuentres product B, reemplázalo por producto B. No solo la primera vez, sino todas las veces que lo encuentres. Entonces, por eso se usa gsub, porque es una sustitución global que va a afectar a toda la columna y no solo al primer dato que encuentre. Bueno, asimismo se hace, asimismo se hace con el producto A y con el producto C. Y esta es la comparativa que haríamos desde Visual Studio Code con Python a RStudio utilizando R. El código este código, no solamente les voy a dejar esta presentación a modo de ejemplo, sino también el código que se utilizó para generar esta presentación. También va a estar, si pueden ver aquí de cierta forma está comentado, el código que se les va a publicar va a ser exactamente igual, está comentado y te va contando de cierta forma qué es lo que estás haciendo, como por ejemplo aquí, reemplazar producto B por producto B en la columna producto comprado. Es exactamente así tal cual está el código. Bueno, entonces siguiendo con el tema de procesamiento de datos y siguiendo con este caso de ejemplo, tenemos que ahora el gerente de marketing también también se ha recordado que tiene una lista con los datos de los clientes. Al comienzo nos contaba que tenía una lista con las visitas que existían en la página, donde existía una columna que se llamaba Visitor ID, que correspondería a un cliente. Bueno, ahora él también nos cuenta que tiene una lista compuesta
perdón, que tiene una lista de clientes, y esta lista está compuesta por el país de procedencia del cliente, datos personales como la edad y el género, el peso y la altura del cliente. Nos dice que el total de clientes a la fecha es de 1000 registros, sin embargo, cada conjunto de datos tiene una restricción, y es que solo puede guardar 500 registros. Y también nos cuenta que al igual que, que en la mezcla de dataset anterior, este dataset viene con algunas características que usan escala de Estados Unidos. Entonces, nos dice al final, nos dice que tenemos un nuevo registro, que es el registro de clientes, que tiene 1000 registros, pero como el dataset no se pudo guardar con 1000 registros, al final tenemos solamente registros de 500. O sea, eso quiere decir que vamos a tener como mínimo 2 datasets si es que no los dividen en rangos más pequeños. Y a partir de eso también nos cuenta, bueno, esto nos cuenta un poquito de los datos, y nos cuenta que nos dice así como ten ojo con los datos que vas a analizar, porque algunos vienen con nomenclaturas de Estados Unidos. Entonces, para realizar todo este procesamiento de datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cambio, ya no vamos a utilizar Visual Studio Code, sino lo que vamos a hacer es vamos a utilizar RStudio. Ay, no lo veo, ahí sí. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en Visual Studio Code, pero ahora lo vamos a hacer en RStudio. Bueno, aquí podemos ver que ya de cierta forma integramos o agregamos nuestros dos datasets de clientes. Este cliente y clientes 2, entonces lo que tendríamos que hacer ahora, esta no va a ser una explicación tan detallada, va a ser una explicación más rápida y más rápida de lo que vamos a ir haciendo, puesto que la explicación detallada de este proceso ya lo vimos como con Visual Studio Code lentamente. Entonces aquí vamos a importar la librería DeepLearn, que es la librería que nos permite el tratamiento de los datos y una de las librerías más importantes de RStudio Code. Vamos a, de primera instancia, leer el archivo, leer el primer archivo. El primer archivo se llama clientes 1, se lo vamos a asignar, vamos a hacer un read.csv y vamos a entregarle aquí la ruta de nuestro archivo, que es data/website/clients.csv. Es importante recordar, tal como lo dije en la primera clase cuando vimos R muy rápido, muy por encima, cosas que nosotros tenemos que configurar en R cuando iniciamos nuestro proyecto. Primero, en el panel de la derecha abajo, configurar que está dentro de nuestra carpeta que nosotros estamos visualizando, y desde la terminal tenemos que también configurar el working directory de donde estamos trabajando. Recuerden que para establecer o para saber cuál es el working directory que estamos trabajando, podemos usar la función get wd, que nos trae el directorio del cual estamos trabajando. Ejecutamos esto se ejecuta con control enter, perdón, aquí es control enter, en Visual Studio Code es shift enter. Y aquí vemos que, claro, estamos dentro de esta misma carpeta, entonces podemos usar esta ruta relativa que estamos usando acá, que es data, website, client, puesto que si no estuviéramos dentro de esta ruta y nosotros escribiéramos esto, nos mostraría un error, porque va a decir que no reconoce la ruta, porque para él la ruta no existe, puesto que no existiría porque no estamos dentro del mismo proyecto, dentro de la misma carpeta. Pero aquí podemos ver que sí, que estamos en mi unidad, proyectos personales, RHS, código R, la cual, si vemos aquí, es exactamente la misma. Entonces, aquí le estamos diciendo ahora, a esta ruta que está posicionado, agrégale data, que sería data, website, que sería lo que está aquí, y entra clients.csv, que es lo que está aquí. Entonces no debería, de cierta forma, mostrarnos algún error. Vamos a ejecutar esto. Seleccionamos, se selecciona con control enter. Lo bueno de RStudio es que automáticamente, bueno, ya ejecutamos el código, vemos aquí en la terminal, vemos que nos muestra el signo de menor para decirnos que está libre la terminal, que podemos ejecutar un siguiente código, y también nos muestra aquí en el panel arriba a la derecha, que se ha creado de cierta forma una nueva variable de ambiente, la cual tiene 500 observaciones y 6 variables. Y nosotros, si ponemos play,
podemos de cierta forma, o sea, no es play, si una flechita hacia abajo, podemos de cierta forma ver una descripción de nuestro data frame o data que estamos cargando recién. Si hacemos un clic encima, automáticamente esto nos abre una nueva pestaña con información del dataset, del data frame que hemos cargado. Entonces, eso es lo bueno de cierta forma de RStudio, que nos permite interactuar y no necesariamente tener que mostrar todo por las consolas, por código, sino que podemos ir viendo de cierta forma cómo está compuesto nuestro dataset, podemos ir viendo cuáles son los datos, no tendríamos que entrar a ver a través de código cuáles son las categorías, por ejemplo, del país o del género, sino que lo podríamos ver aquí como de una forma resumida. Bueno, voy a dejar esto por acá. Voy a seguir para mostrar en el caso de que, no sé, no queramos hacer esto de abrir por aquí, de abrir por acá. Lo que normalmente haríamos es visualizar los primeros 10 registros, entonces vamos a decirle de client 1, visualízame los primeros 10 registros. Esa es la única, vamos a poner, perdón, un comentario, mostrar primero 10 registros. Si se dan cuenta, al final podemos hacer lo mismo que hacemos en Python, solamente que la sintaxis es una sintaxis completamente diferente. Esto es control enter. Aquí nos muestra los 10 primeros registros, enumerados del 1 al 10, donde corresponde la información. Bueno, después lo que podemos hacer es ahora cargar clientes 2. Para esto vamos a hacer lo mismo, voy a copiar este código. Y vamos a poner clients-2. Vamos a ejecutar el código. Y vamos a hacer que obtener clientes 2, vamos a obtener los 10 primeros registros. Y aquí podemos ver, tenemos los 10 primeros registros. Automáticamente, lo que podemos ver aquí, de cierta forma, solamente con mostrar estos datos, si ven de cierta forma, igual la consola, la terminal es un poco más amigable, como que, no sé, los colores, o cosas por el estilo, hacen que sea un poquito más amigable analizar todo el tema de los datos. Bueno, aquí podemos ver dos cosas. Podemos ver que las columnas, nuevamente, están una en un idioma y otra en otro, y también podemos ver que nuestra columna Visitor ID, que en Python estaba separada por un espacio, aquí R automáticamente le pone un punto entre medio. ¿Por qué? Porque para R no es normal que tú ingreses el nombre de una columna con un espacio. Puedes usar un guión bajo, puedes usar un guión, puedes usar lo que quieras, pero como que dice que no es buena práctica utilizar un espacio en el nombre de la columna. Entonces, como no es buena práctica, automáticamente R le agrega un puntito. Cuando hay un espacio es un puntito. Entonces, cuando tú quieras acceder a tu variable, tienes que poner, en este caso, si quiero acceder a visitor ID, tienes que poner visitor.id. Eso es para que lo tengan en cuenta como pequeñas diferencias entre R y Python. Bueno, entonces, si bien ya vimos aquí que las columnas son distintas, también las podemos ver así como con name. Imprimimos, mostramos por pantalla el nombre de las columnas. En este caso el cliente 1 y en este caso el cliente 2. Recuerden que aquí en R se ejecuta con control enter. Y aquí, claro, podemos ver que el nombre de las columnas son distintos, no son los mismos nombres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a cambiar los nombres de la columna tal cual como lo hicimos en Python, los vamos a cambiar en R, pero con las funciones de R. Entonces, vamos a asignar a call name, vamos a poner aquí, esta está en inglés, esta está en español. Bueno, call names entonces, clientes 1, le vamos a asignar a concatenación, no sé, de, vamos a poner visitor.id, coma, recuerden que esto es secuencial, no tenemos la función como en Python del rename, sino aquí es secuencial. Entonces aquí tenemos edad, después llega país, después sigue género, y después sigue
Entonces aquí lo que estamos haciendo es, voy a copiar esto. Lo que estamos haciendo es reemplazar de cierta forma los nombres. Peso. País, género, después de altura. Gracias. Después de altura, peso. Vale, genial. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es reemplazar básicamente los nombres de las columnas por los nombres en español y se reemplazan de forma secuencial. He agregado este código de abajo para volver a mostrar cómo están las columnas, entonces seleccionamos todo eso, control enter, y claro que no veo mi paso de peso. Y bueno, y ahí vemos que ya sí son iguales. Entonces aquí nosotros diríamos, bueno, aquí podemos proceder, ya que hemos puesto las columnas iguales, a concatenar nuestro archivo, a utilizar la función, voy a poner aquí concatenar. En R se usa la función rbin. Entonces lo que podríamos decir nosotros es, mira, vamos a concatenar, ya que está todo bien, vamos a concatenar nuestro archivo. Entonces, ¿qué haríamos nosotros aquí? Sería a nuestra, no sé, vamos a poner test, cliente, vamos a asignarlo, ahí vamos a poner la función rbin, entre paréntesis, clientes 1, clientes 2. Entonces, con esto nosotros lo que estaríamos haciendo, estaríamos concatenando lo que recién hemos cambiado, lo que ya hemos cambiado de nombre. Entonces esto debería otorgarnos, debería crearnos un solo dataset, como un solo conjunto de datos, con los datos correspondientes a clientes 1 y clientes 2. Ahora entonces mostramos los 10 primeros registros con esta función. Lo ejecutamos. Aquí podemos ver que están los 10 primeros registros, y si queremos también podemos ejecutar los últimos 10. También podemos mostrar los últimos 10 registros, tal cual como en Python. Control Enter, y aquí mostramos los últimos 10 registros. Sin embargo, aquí podemos ver, al hacer esta muestra de registros, que el peso de las personas que estaba todo, cuando estaba todo en inglés versus el peso de las personas cuando estaba todo en español son muy dispares. Hay como que algo de cierta forma está pasando. Esto es mucho más grande que esto. Y si vamos a la información que teníamos y si vamos a la información que decía que existe un dataset que viene con algunas características que usan escalas de Estados Unidos, lo que podríamos pensar, como así de forma muy general, es que quizás el peso, o quizás la altura, estas medidas no están siendo medidas en las mismas escalas que nosotros estamos usando. O sea, que quizás el peso que está entregando aquí, en Estados Unidos el peso, si no me equivoco, se mide en libras. Mientras que en Latinoamérica, nosotros el peso lo medimos en kilogramos. Entonces, al haber hecho esta mezcla de nuestro dataset, tenemos un dataset completo, pero no representa de cierta forma lo que tiene que representar, puesto que estamos mezclando, como dijo ayer Sandra, peras con manzanas. En este caso, si es que vamos al caso de Sandra, estaríamos mezclando cajas de guantes con unidades de guantes. Entonces, esto no está bien. Entonces, el dataset que nosotros creamos aquí no es un dataset correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, omitamos que nosotros hicimos esta parte de crear un solo data frame con todos los datos consolidados, sino vamos a trabajar entonces sobre nuestro data frame de clientes 1, porque es el clientes 1 es el que tiene los valores de cierta forma incorrectos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, vamos a acceder vamos a ir a clientes 1, vamos a acceder a la columna peso. Aquí, si se dan cuenta, para acceder en Python poníamos corchetes, dentro de los corchetes abríamos comillas simples y poníamos el nombre de la variable. En R lo que hacemos es poner un signo peso
Y lo bueno es que RStudio nos ayuda a complementar y nos cuenta ahí, dice, mira, aquí están tus variables, las variables que tiene, peso. Bueno, entonces a variable peso, lo que vamos a hacer es multiplicarla, no recuerdo cuántas libras. Bueno, vamos a multiplicarla por un número más pequeño para hacer esta conversión de pesos, de libras a pesos. Entonces, si es que lo multiplicamos por 0. Supongamos que 0.4. Entonces, aquí con esto estamos convirtiendo de libras a kilogramos. Entonces, cuando estamos haciendo esto de convertir de libras a kilogramos, lo podemos ejecutar. Perdón. Y ahora, si es que mostramos si es que hacemos un head, vamos a hacer este head, pero no de test clientes, sino de clientes 1. Ahí vemos de cierta forma que los pesos ya se mueven en valores un poco más normales de cierta forma, no tan grandes como antes los teníamos. Entonces ahora sí, una vez hecho esto, ya podemos concatenar nuestros archivos porque ya decimos, mira, esto ya está, o sea, ya no estamos mezclando peras con manzanas, estamos realmente utilizando bien el valor de peso. Entonces ya vamos a copiar esto, vamos a poner aquí, vamos a pegarlo aquí, vamos a poner, en vez de test clientes, vamos a poner clientes, vamos a poner, este sí es correcto. Lo vamos a ejecutar. Y vemos que aquí se nos genera nuestro dataset, nuestro nuevo data frame de clientes aquí en nuestras variables de ambiente. Entonces podemos ver, vamos a mostrar los 10 primeros de nuevo, de clientes solamente. Y vamos a mostrar los 10 últimos. Y ya vemos de cierta forma, claro, ya tenemos, vemos que los pesos de cierta tenemos datos que están en inglés, por ejemplo, el género, está male, está female, hay otros. Entonces, tendríamos que cambiar eso, tenemos que hacer lo que hicimos en Python, de un replace, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero en esta parte en RStudio. ¿Cómo sería eso? Bueno, lo vimos recién, que utilizamos la función que es sub. Entonces vamos a ir a clientes, subgénero, ¿qué le vamos a asignar? Bueno, vamos a hacer un gsub, que es una global substitution, o sustitución global, y donde diga female, cámbialo por femenino, y para eso toma el clientes género. Entonces estamos diciendo, a cliente género reemplázalo por, haz una sustitución global de la columna clientes género, perdón, de la columna cliente de nuestro data frame género, y donde encuentres female, ingresa femenino. Si copiamos esto y lo repetimos para male masculino, y creo que hay other para otro. Entonces, si es que ejecutamos estas 3 líneas de código, vamos a hacer un control enter. Y ahora vamos a mostrar exactamente esto mismo. Si se dan cuenta, estamos acortando los pasos. En Python lo que habíamos hecho anteriormente era, bueno, vamos a abrir la columna cliente de género y vamos a ver qué datos tiene entre medio. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Porque aquí podemos ver, sin ejecutar una línea de código, de cierta forma podemos ver que nos dice que claro, que tenía, bueno, ya se ha actualizado, pero antes tenía, no lo puedo, a ver, clientes. El dato, podíamos ver que la columna género tenía mail, a ver, no sé, bueno, tenía mail, other mail, después tenía femenino, masculino. Entonces, si abrimos nuestro data frame, podemos ver aquí que sí exactamente existen distintos tipos de datos. Entonces, aquí lo bueno de RStudio es que nos permite esta visualización
nos permite no generar líneas de código para esto, sino que podemos verlo de cierta forma. Quizá una visualización corta, quizá no son todos los datos, pero sí nos permite dar una mirada de, mira, aquí tienes muchos datos o tienes datos que tienen distintas categorías. Y nosotros ya no entramos como entramos en Python a revisar cada columna una por una, sino no utilizamos las herramientas que nos permiten. Bueno, vuelvo, ejecutaríamos este código. Y claro, aquí ya vemos que está masculino y está femenino por acá abajo. Cuando habíamos mezclado clientes 1 y clientes 2, ya todo está de cierta forma en español. ¿Qué otra cosa podemos ver? ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, de aquí de cierta forma no se ve, a simple vista no se ve que hay algún cambio, pero aquí ya quizás podríamos entrar como no vemos ningún cambio y estamos como con las dudas de qué está pasando, no sé, por ejemplo, vamos a entrar aquí a, ¿dónde está? El cliente, puede ser que nosotros digamos, no sé, quizás hay algún país que venga en otro idioma, cosas por el estilo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer lo mismo, hacer el proceso de reemplazar en caso de que existiera, por ejemplo, no, aquí vemos que todo se mantiene en inglés, pero nosotros como estamos trabajando en español, no queremos que existan estos nombres en inglés, entonces, vamos aquí, hacemos exactamente lo mismo por cada uno de los aquí en vez de esto va país. País. Lo que vi fue que había un Spain. Lo vamos a cambiar por España. Pero no por España tal cual, porque suele haber problemas con la seña y con la CN, entonces lo vamos a cambiar por España. Ya después, cuando hagamos el tema de visualización, ahí cambiamos estos datos que no se ven bien, lo cambiamos y le ponemos una ñ real, pero ya después del proceso de análisis. Entonces aquí lo ejecutamos. Si vamos de nuevo a nuestra categoría de clientes y la abrimos por aquí, podemos ver que lo que antes decía Spain, ahora dice España. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo para cada uno. Rosa, y acá no podemos visualizar los tipos únicos para ver cuáles son todos los nombres que están. Sí, también podríamos hacer exactamente lo mismo. De la misma forma que nosotros hacemos, de cierta forma, en Python. Perdón, ¿me escuchan? Me escucho un retorno. ¿Me escuchan? De la misma forma que nosotros hacemos en Python el tema de visualizar únicos, aquí también podemos hacerlo. Entonces, para eso podríamos poner, esto es así. Vamos a poner aquí países, puede ser. Lo que vamos a hacer es unit, le vamos a pasar clientes, países. Entonces, esto lo ejecutamos. Y podemos visualizarlo por aquí, o podemos visualizarlo de la misma forma que hemos visualizado todo el tiempo. Mostrar por pantalla. Países. Y aquí podemos ver, yo no puedo ver, pero bueno, aquí podemos ver todos los países que es lo que me decía Sandra, aquí podemos ver todos los países que hay. Entonces, claro, aquí podemos ver que está France, entonces deberíamos cambiarlo por Francia, está Brasil, y Brasil está en inglés, entonces hay que cambiar todo por Brasil. Entonces, perdón, copié. Entonces será por Francia, Brasil, por Brasil. Creo que estos dos son los que hay que ejecutar. Si volvemos a ejecutar... ¿Cómo? Germany. Sí, no, lo que decía. Si es que ponemos ahí, vemos que ya no existe el valor duplicado de Brasil. O sea, aquí quedaría hacer los siguientes países, que claro, está Alemania. Que es Alemania, y no sé, creo que no veo ningún otro. Está Reino Unido también, UK. Pues lo cambiamos a Y español. Estados Unidos. O sea, esos son en inglés, o sea, a lo mejor da lo mismo, pero están en inglés. O sea, es para el cambio, o sea, si es que nosotros vamos a cambiar todo, sí. Y estaba en la parte que no veo. United Kingdom, por SRU, no sé si SRU.
pero bueno. Entonces, si lo volvemos a ejecutar, ya no estoy viendo la parte de abajo porque justo la cámara me tapa, pero creo que ahora sí no tenemos ningún nombre en español. Hemos cambiado todos los nombres a lo que tiene que ver con, hemos cambiado todos los nombres al inglés. Entonces, de cierta forma, todos nuestros datos ya están homogenizados, ya están todos en la misma característica. Entonces nuestros datos clientes ya tienen lo que diría todo nuestro, ya tiene todo el proceso de, como la primera parte, el importar y el integrar todo este conjunto de datos. Entonces, ¿qué es lo que quedaría aquí? Bueno, quedaría la segunda parte, que es ver si es que tiene nulos. Quedaría la parte de si es que tiene nulos, qué hacemos con esos nulos, porque ya, eso solamente, entonces quedaría solamente porque valores perdidos no hay, porque son los datos que nos dijeron, son 1000 registros, y podemos ver desde aquí arriba que hay 1000 observaciones. No sé quién preguntó hoy día al inicio de la clase el tema de si es que, ¿cómo sabemos si es que están repetidos o no? Eso no lo hemos visto, solamente sabemos que son 1000 observaciones. Y si es que vamos bajando, podemos ver de hecho que los registros parece que son todos únicos. Pero todavía no hemos entrado a esa parte. Creo que es hasta aquí donde me voy a quedar porque por virtud del tiempo, este código también, igual que el otro, se los voy a compartir. Sin embargo, me voy a demorar más en compartirlo porque lo hice más rápido, entonces no le puse comentarios de los cuales íbamos creando ahora. Así que, pero les voy a poner los comentarios uno a uno de qué representa cada uno de estos, pero el código correspondiente al procesamiento de datos, el cual está, a ver, Vamos a tener que esperar hasta el lunes entonces para traer columnas sí, yo creo, de otro exacto. archivo. Exacto, el ejemplo está listo, pero claro, es como, mira, de hecho la presentación que voy a subir es esta. Y en la presentación que voy a subir ya está el ejemplo de las columnas de otro archivo. Pero no lo quiero pasar tan pronto, no lo quiero pasar así porque es una explicación un poco más profunda. No es como esto que tú vas, concatenas una encima del, no es que tú concatenas un data frame con otro, sino tienes que tener condiciones en las cuales vas a hacer las uniones hacia el lado. Porque al mantener las filas, tú tienes que decirle con qué filas te vas a quedar. Entonces es un poquito más complicado que llegar y decirlo solamente, o sea, lo puedo explicar así como en líneas de código, porque es una línea de código súper sencilla, pero yo creo que para esa parte del tema porque consiste con los join, esa parte es un poquito más compleja, entonces necesita un poco de teoría. Entonces no me atrevería a pasarlo así como en una línea de código. Tiene tiene una explicación un poco más teórica. De hecho, la vamos a ver. Pero hoy día no alcanzamos a verla, entonces nos quedamos hasta aquí. El código con respecto a esto lo voy a subir. Lo que sí quiero hacerle una pregunta antes de irnos, y es como, voy a dejar de compartir pantalla. Revisé el tema de los proyectos, solamente vi un grupo inscrito hasta antes de ingresar a la clase del día de hoy. Entonces quería saber cómo van, puesto de que la clase del día lunes, la idea es que ustedes inicien con la presentación. Entonces no sé cómo van, no sé cómo va el tema de la agenda de tutorías, tengo que conversarlo con Carlos, pero es de aquí al sábado. Entonces, para saber si es que quizás necesitarán, antes de iniciar la clase, unos 30 minutos como para terminar de coordinarse, o empezamos directamente con las presentaciones y después seguimos con el contenido. Hola, por acá, José. Sí. Sí, bueno, ahí me estuve coordinando. Yo creo que podríamos llegar a hacer una presentación que en el fondo es la idea, al principio. Exacto, ¿no? es la idea. Entonces ya por lo menos por mi lado tengo más o menos una idea. Ahí mi colega también va a pensar en una y vamos a ir coordinando la semana. Y que eso Perfecto. Perfecto. Sandra, por acá. ¿Sí? Nosotros con Manuel tenemos listo, digamos, la idea del proyecto. Yo creo que en un rato más le vamos a inscribir, solo que no hemos podido armar como la presentación porque no tenemos la rúbrica, entonces necesitamos eso para poder armarnos.
Ah, sí, la rúbrica se sube el sábado, un día antes. Pero están los contenidos. O sea, de hecho, el análisis y la idea de lo que queremos y los datos que queremos, eso lo tenemos. Así que yo sí, creo que hoy día vamos a tirar el nombre. perfecto. Pero la rúbrica es para la evaluación en sí. Pero los contenidos, el detalle de los contenidos está en la presentación en la página 6 o 7, creo. Si se basan en eso, no tendrían. La rúbrica es básicamente el punto 1, lo cumplen al 100%, al 70%, al 60%, al 50%. La rúbrica es eso, es para saber en qué nivel van a quedar. Pero en la presentación sale en el fondo que necesitamos presentar, entonces no me había fijado. Sí, en la presentación, en la 6. Voy a revisarlo. Sí, en la de normativas, en la slide 6 o 7, dice el outline de la presentación 1 y de la presentación 2. La rúbrica no está porque la rúbrica Perfecto. se va a liberar el día sábado. No habíamos reparado en eso, entonces estábamos esperando la rúbrica para ver los puntos que teníamos que dar, pero sí está ahí, perfecto. Sí, está ahí. La rúbrica es para la evaluación solamente, para saber cuántos puntos van a obtener en cada uno de los ítems. Pero por eso está el sábado. Bueno, entonces, si es que nadie más puede hablar, entonces el lunes empezamos con las presentaciones, no van a requerir tiempo adicional. Solamente para organizar este tema del lunes, ¿cómo empezamos? Vamos a empezar con sus presentaciones. Una vez que terminen sus presentaciones, vamos a seguir con el contenido. Así que eso, no tengo yo nada más que decir, no sé si tienen dudas o consultas. El material se va a subir el día de mañana, tal cual como lo mostró el día de hoy Marcelo, así que estén atentos a eso. Si tienen alguna duda específica con respecto al material, con respecto a algo que no entendieron y les queda dudas de aquí al sábado, pueden contactarme sin problemas, y si no, ya el sábado directamente pueden hablar con Carlos y él también les resolverá dudas tanto del proyecto como de lo que pudimos ver en clase hasta el día de hoy. Así que eso, muchachos, muchachas, si es que no hay más dudas, nos dejamos hasta aquí. Bien, profesora, no sé si existe alguna duda, consulta extra respecto a ese tema. Como saben, mañana va a estar disponible la grabación de esta clase en la plataforma, de la misma forma que están las otras grabaciones. Recuerden que va a estar en el módulo acceso a clases sincrónicas con su fecha, obviamente. Y el material complementario en el módulo 1 también con su fecha. Va a decir material complementario, cuarta sesión, 23 de mayo. Si es que no hay ninguna duda, consulta, les agradezco su participación el día de hoy y nos veremos el sábado a las 9 a.m. con el profesor Carlos en la tutoría académica. Profesora Rosa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcelo. Muchas gracias a todos. Así es que nos veremos con usted la próxima semana, el próximo lunes. Así es, perfecto. Gracias. Que tengan buena tarde. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes.